María Eugenia Alvarado, que les agradezco un aplauso para ella. Ella es investigadora titular B, está adscrita aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México. Está en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Es coordinadora del programa de investigación de Derecho y Sociedad. Es doctora en Pedagogía. Yo soy Valentina Alvarado. Tanto gusto, Nora. Doctora en Pedagogía, maestra en Pedagogía y licenciada en Pedagogía, así que nadie más nos podría hablar mejor que ella de este tema, definitivamente. Nadie nos podría hablar mejor que ella. Bueno, este es su currículum, un currículum, pues, ¿qué más les podemos decir? Es la doctora especialista en el tema. Buenas tardes. El problema de una presentación como la que tuvo a bien o tuvo a mal hacer la licenciada Nora Cabrera es que ustedes pueden esperar mucho. Yo por eso no soy partidaria, y lo saben muchos de los que están aquí que me conocen, de presentar currículums, porque luego parecen currículums, entonces mejor hay que 3 precisiones. La primera, que no lo dijeron y sí creo que es importante, Jorge Robles, el doctor Jorge Robles, además de ser licenciado, maestro y doctor en Derecho, también tiene un postdoctorado. Y su postdoctorado lo hizo justamente en crítica jurídica y en educación. Entonces sí lo quería decir porque además es un postdoctorado muy meritorio y hizo un trabajo muy interesante. Entonces ahí eso es lo importante. Quizás antes de haber hecho esa aclaración tendría que haber hecho la otra. El doctor Oscar Correas va a ser el coordinador ad vitam, de por vida, todo el tiempo, del programa Derecho y Sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que es de donde yo vengo. Si bien el doctor se encuentra en un cambio de adscripción temporal en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, Regionales Multidisciplinarias, en Cuernavaca, pues él dio lugar en esta universidad y en América Latina para la posibilidad de lo que es la crítica jurídica. Y en ese aspecto, si bien ha habido podríamos decir, sugerencia, ofrecimiento, invitación, todo esto que puedan ir por ahí, de que yo coordiné, yo no podría hacerlo. Y no podría hacerlo porque para mí él siempre va a ser el coordinador, nada más por respeto académico, por respeto a la trayectoria, por respeto, pues podría decir a muchas cosas más, ¿no? Edad, presencia, todo, pero justamente por eso. Y es un hombre sumamente generoso, no nada más como persona, sino con su conocimiento, y al darle la pauta, la aceptación de recibir a alguien que, por cierto, en cada sesión teníamos unas discusiones muy interesantes, porque yo soy pedagoga, y él hablaba de la crítica jurídica y yo siempre la jalaba a la pedagogía. Entonces me decía, ay, como que vino otra vez, ¿no? Pero cada sesión de los miércoles que estaban instituidos por él, tenemos un seminario en el CEIS sobre crítica jurídica justamente. Y si bien hace más o menos 3 años que él no está en el seminario con nosotros, pues yo estoy como responsable de los proyectos de investigación, como responsable del proyecto PAPIR, pero él hacía el seminario los días miércoles. Y justamente en esta actitud de respeto se instituyó el seminario los días miércoles. Entonces todos los miércoles estamos en el piso 5 de la Torre de Humanidades de 10 a 3 de la tarde, donde estamos becarios, tesistas, simpatizantes del proyecto. Y créanme, ahorita estamos en jauja porque somos 18. Somos 18 los que estamos ahí, de los cuales le podría decir que son 5 los que tienen beca. Los demás están de veras por auténtico interés. Dicho lo cual, quiero empezar con 2 cosas. La primera, hay una frase que dice que los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Yo aquí ubico de Brecht, aquí ubico a 2 grandes para mí, y los 2 en vida, ojo, reconocimientos en vida. Uno es justamente el doctor Oscar Correas, con quien todavía me puedo comunicar, hablar y todo, y el otro, ya les dije al doctor Correas, y el otro es el doctor Pablo González Casanova.
es rector de esta universidad, fue el director que me recibió en el CEIS a mí, y yo también me preguntaba por qué me recibía. Mi trabajo de investigación era eminentemente interdisciplinario. Yo llegué con un proyecto de investigación sobre enseñanza en la ciencia, enseñanzas y concepciones de la ciencia en la universidad. De ahí me he ido dando algunos giros, algunos cambios, hasta que llegué a trabajar justamente la enseñanza del derecho y las concepciones con las que se enseña. Están aquellas concepciones donde muchos de ustedes quizás estarán, donde piensan que el derecho se sigue a pie juntillas y no hay nada que hacer, y háganlo como quieran. Habrá otros que piensan que aún en el derecho, que es ley, que es norma, que es todo esto, puede haber cambios. Entre estos están justamente, ¿no?, algunos de los teóricos de crítica jurídica. Pero eso nada más era aclaración, voy a empezar por ahí. Con lo que voy a empezar justamente, que yo denominé mi trabajo, fíjense nada más que cosas: pedagogía y didáctica, dos inseparables colegas. Dirían, pues es el mismo objeto de estudio. No, ese es el primer concepto erróneo que tenemos. Pero además en su intersección con el derecho y la filosofía. Estas tres grandes áreas del saber que he mencionado, pedagogía, derecho y filosofía, son eminentemente humanistas. Pertenecen al área de las humanidades. Algunos dicen que no, que el derecho son ciencias sociales, pero ¿con quién trabajan y hacia quién trabajan, no? En este aspecto, después de haber agradecido a los organizadores la invitación, estar con ustedes aquí este 25 de abril y todo, quisiera hacer algo que poco común es, y no es que esté insultando la inteligencia de nadie, ojo, pero es muy común, y no entre ustedes porque ustedes, su sapiencia está demostrada con sus grados, sus títulos y todo lo demás, ¿no? Es muy común que varios confundan pedagogía, didáctica, educación y enseñanza. Y más todavía aquellos que dicen que son las ciencias de la educación. Pues no, son totalmente diferentes. La pedagogía es este proceso que tiene como objeto de estudio el fenómeno educativo. Y que en su ejercicio práctico se apoya de la didáctica. Que la didáctica es teoría y práctica de la enseñanza. La enseñanza es lo que hacemos cotidianamente frente al alumno como docente, profesor, incluso algunos se llaman catedráticos. Pero les recuerdo que el catedrático tiene una cátedra, y la cátedra es un lugarcito que no nada más está aquí arribita, sino es un lugarcito así especial, muy bonito, que se gana en un concurso. Lo que ganamos nosotros cuando ingresamos a la universidad es una plaza o un nombramiento de profesor, de investigador, de profesor de asignatura, de profesor de carrera, de profesor, en el mejor de los casos, docente investigador, como es el caso de la UACM y de la Metropolitana, ¿sí? Profesor. Pero no es catedrático. El catedrático eran aquellos, como los que mencionó el doctor Robles, y digo, decir catedrático, hay un concurso, está por ejemplo la cátedra Gustavo Vaz, está la cátedra, ay se me olvidó el nombre, que es médico y que está en psicología, luego se las digo si me acuerdo. Entonces son diferentes ámbitos de generalidad de una práctica que tiene que ver con la educación, con el fenómeno llamado educación. Pero la pedagogía es la parte que teoriza al respecto. Entonces cuando ustedes hablan de pedagogía del derecho, es cuando el derecho hace intersección su teoría con la teoría de la pedagogía, ¿sí? Y llevan a la práctica algo, que es la didáctica del derecho, la enseñanza del derecho. Pero son niveles de teorización, de abstracción diferentes. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí? Gracias. Bueno, como no quiero saber si me dicen que sí o que no, gracias. Entonces, en este ámbito es cuando nosotros encontramos que si la pedagogía tiene ciertas ideas de lo que es la pedagogía, pues esto responde también a una concepción filosófica, ¿sí? De ahí entonces que de repente encontremos, bueno, ya me adelanté, la dualidad de la crítica jurídica, que eso también es importante mencionar, lo quiero hacer ahorita, y de la pedagogía crítica. Ojo, el doctor Robles decía hace rato que acuñaron aquí el término didáctica crítica, cuando no se había hablado, en efecto, porque muchos hablan de didáctica crítica
como la forma de enseñar diferente críticamente al alumno, y entonces lo que hacemos es poder trabajar al alumno en grupos y que el alumno se vuelva hiperactivo, pero no hay una guía. No hay una guía realmente y el maestro de repente se desaparece, y el alumno es el que hace todo, ¿no? Y de repente el alumno protesta y dice, ¿por qué si él es el que cobra yo tengo que hacer todo? O bien se pone en huelga de cerebros caídos, que es muy común, y no quieren hacer nada. Y no quieren hacer nada porque el maestro les tiene que decir cómo, cuándo y dónde aprender y qué enseñar. Entonces, esa es una. Pero entonces esta pedagogía crítica nos lleva a ver, y en su combinación con la didáctica crítica, que ojo, aquí son dos de los más grandes paradigmas, llamémoslo así, si me permiten, modelos que rebasan al derecho convencional y que rebasan a la pedagogía convencional. Entonces, si el derecho se vuelve en crítica jurídica y la pedagogía crítica, imagínense la potencial bomba que se hace, ¿no? Pero ¿esto para qué es? Para revolucionar la enseñanza. Para revolucionar la enseñanza del derecho y justamente pensar que en esta praxis se pueden hacer abogados con un pensamiento diferente. Yo le decía alguna vez, cuando di clases en esta facultad, ¿no? Creo que fue por el 2000, ¿no? Si no es que antes, 2001, ya ven, y ya me acuerdo. Yo les decía, número uno, ¿el derecho es una ciencia? Me acuerdo cómo sufrían los pobrecitos, ¿verdad? Dos, pues son las ciencias jurídicas, así como desde la pedagogía, ¿no? Dentro de esto, entonces, ¿cuál es el tipo de abogado que ustedes están formando? Pues es el abogado que conoce las leyes, pero ¿cómo las lleva a la práctica? Y les comentaba, yo me acuerdo, Humberto, cuando esta facultad le llamaban la casa del pueblo. No sé si se ríe porque no fue cierto, pero la facultad de Derecho, ustedes se acordarán algunos quizás que su cabecita, igual que la mía, pinte algunas cositas blancas. Son lucecitas, ¿eh? Era la casa del pueblo. ¿Por qué? Con Lucio Mendieta Avilque y Núñez. Gracias. Y aquí venía la gente a que la asesoraran. Y venían sin un quinto, sin un nada, y se les apoyaba. Después no sé qué pasó, porque en esa época no había nacido, déjame que te cuente. Pero de repente me encuentro con una facultad de Derecho, que no voy a decir nada porque estoy en su casa. Totalmente diferente a los planes originales. En ese aspecto es justamente donde estamos postulando, y digo estamos porque lo hemos logrado hacer muchas cosas desde este seminario, en el cual cuando puede nos acompaña nuestro querido colega Joaquín, cuando no puede porque está en especialidad y cuando no en las prácticas y todo, pues sentimos su ausencia. Hemos logrado hacer un trabajo, voy a decir una palabra, interdisciplinario. Estamos abordando la crítica jurídica desde un aspecto interdisciplinario, ontológico, epistemológico, nociológico, axiológico, pero desde los planteamientos de la teoría latinoamericana, movimientos sociales, eso que no quieren ser aquí, movimientos sociales, todo esto. Entonces, es justamente cuando nosotros nos referimos a que es viable, que esta dualidad, crítica jurídica y pedagogía crítica, de la posibilidad de la formación de profesionales del derecho que se empeñen una actividad diferente. Con una actitud diferente hacia un público que les está pidiendo. Y no nada más ayuda legal, sino ayuda también en muchos otros aspectos que tienen que ver con las leyes. Y bueno, en esta praxis que busca principalmente la formación de nuevas generaciones, donde la práctica de la justicia sea precisamente la premisa que nos guía. Esto es lo que me lleva a mí a pensar que hay posibilidades de crear un campo innovador, tal vez alternativo, tal vez diferente, eso sí, diferente, para la enseñanza y formación de esos abogados, que mucho ha hecho la UACM, otro tanto ha hecho, por ejemplo, la Universidad de La Plata en Argentina, con un concepto muy interesante que tienen de los hombres en situación de encierro. Yo cuando supe dije, ¿qué es eso? Pues son justamente, no hay el concepto de reo presidiario o no, es las personas que están en situación de encierro. Y si tienen una muy buena conducta y una muy buena, bien portados, llamémoslo así, y estudian y trabajan, van
a la Universidad de La Plata a tomar clases con nosotros, chicos. A mí cuando me tocó dar una participación ahí, yo veía a algunas personas, pues la verdad es que se ven diferentes. Y no se ven diferentes porque sean diferentes, sino incluso en la forma de vestir, muchas cosas. Y yo, pues como siempre, ¿no? Modelo, ya vieron cómo soy. Ya hasta después de que terminamos la participación y todo, me voy enterando que eran personas en situación de encierro. Por conspiración, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces me explicaron este planteamiento tan interesante que hay en la universidad de justamente incorporar a estas personas que han delinquido para que se incorporen realmente a la sociedad. No faramayas, sino realidades. Y una forma es justamente que trabajen brazo a brazo con los estudiantes de Derecho o de leyes, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la pedagogía como un reto interdisciplinario, estoy hablando de una práctica que se está buscando campo en el mundo, pero además eso es un debate permanente. Como pedagoga, debo decirlo, es una posición muy diferente a otros pedagogos que van a escuchar. Pero mi premisa de este reto interdisciplinario es que parto de dos cosas, de dos premisas, mejor dicho. La primera es que la pedagogía surge ligada inherentemente a las humanidades, que ya se los dije. Y la segunda es que el conocimiento no se da al margen de las instituciones. Llámese escuela, llámese partido político, llámese familia, llámese escuela, llámese como se denomine, ahí se da la enseñanza y la educación, justamente pegada a las instituciones. Y si estamos hablando de instituciones, una de ellas es la universidad, o son las universidades. Y en este caso, la educación es un proceso que busca, que consiste en inculcar a los jóvenes, ojo, los valores y las creencias heredadas tanto de la tradición, que están modernizadas y que constituyen el núcleo de una cultura. Recordemos que cultura es todo aquello que aprendemos y que cuando se nos olvida, lo que nos queda, eso es cultura. Justamente esa es la cultura. No que andemos repitiendo lo que dijo X, Y o Z. Y ahí meto una cuestión que a mí me gusta mucho porque es mía de conocimiento. Las concepciones. Las concepciones forman parte de la cultura. Cuando a ustedes le pregunten, ¿cuál es tu concepción de derecho? No van a decir la definición o el concepto de derecho que da... Gracias. Ay, qué bueno que tengo anotadores. O que da Corres. No, van a dar la de ustedes, porque eso es por la que ustedes se mueven y regulan su interacción con el otro. Cuando ustedes llegan a alguna actividad, sea clase, juicio, qué sé yo, si les preguntan derecho, no van a decir, ¿quién dice que el derecho? No, ¿verdad? Dicen lo que ustedes se relacionan con el derecho. Eso es parte cuando uno ha interiorizado el saber. Y ahí está lo que es la cultura y lo que son las concepciones. Las concepciones, al igual que las cosmovisiones, forman parte de esta cultura. Bueno, en este aspecto es ahí, justamente en estos valores, donde se centra y reposa la educación. Y obviamente la escuela, en este caso la universidad, es una de las vigilantes de las normas y de los valores humanos, que también llama un nombre, como algunos le dicen, valores científicos. ¿Sí? Pero ¿de cuál ciencia estamos hablando también? Luego entonces podemos ver cómo a lo largo de la humanidad ha habido diferentes concepciones de pedagogía, al igual que ha habido diferentes concepciones de derecho y de todas las áreas del saber. Pero a mí me gustaría centrarme yo ahorita, porque creo que ya me estoy pasando, en tres teóricos. Uno, que ustedes quizás tal vez a lo mejor pudiera ser que lo han leído, que es Antonio Gramsci, que yo tendría que pensar que todo el mundo lo ha leído, el cual nos va a hablar de los intelectuales orgánicos y todo eso, pero principalmente nos va a decir esto: todo ser humano desarrolla fuera de su profesión cualquier actividad intelectual, es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de gusto, participa de una concepción de mundo, de una concepción de ser humano, tiene una idea consciente de conducta moral, contribuye por tanto a sostener y modificar una concepción del mundo. Esto es, suscitan nuevas formas de pensar, nuevos modos de pensar. Si ustedes con sus alumnos le hacen ver que hay diferentes formas de la enseñanza, del aprendizaje y del ejercicio del derecho, ellos lo van a aprender. Lo malo es cuando solamente pensamos que existe una, que es la dominante, y que eso estamos reproduciendo. Y luego vemos entonces todas las crisis y cuestionamientos que tenemos. No voy a hablar de debates este día,
no voy a hablar de esas cosas que a veces hacen daño a la cabeza, ¿no? Cuando uno ve las inconsistencias teóricas, metodológicas, ideológicas, ontológicas y todo lo demás. Entonces, junto con Gramsci, cuando Gramsci nos recuerda que, voy a decir un autor, cuando nos recuerda en las tesis sobre Feuerbach, que Marx estableció que los hombres son los que modifican las circunstancias y el educador debe a su vez ser educado, esto lo relaciono directamente con lo que nos dice Paulo Freire en la pedagogía del oprimido y en la educación como práctica de libertad, entre otras. Nadie educa a nadie. Todos nos educamos entre todos. Así es que si de repente en este proceso alguien se cree que sabe todo, déjenme decirles que van a aprender a alguien más, mucho más de lo que quieren saber. Porque en este interactuar todos nos estamos educando, todos estamos aprendiendo. No hay nadie que llegue como tabla en la raza, como tabla en blanco a un grupo. Menos ahora, no lo iba a mencionar, pero con todos los medios electrónicos que tenemos, las TIC, todo esto, ¿no? Entonces realmente no tenemos a alguien que no sepa de qué está hablando. ¿Quieres decir algo, compañera? Salud. La estornudó a la colega. ¿No? Pensé que había levantado la mía. No. Entonces, esto es muy importante. Y junto a este autor, Paulo Freire, hay uno que está más relevante, que es Henry Giroux. Y él nos va a hablar justamente, Giroux nos va a hablar de lo que es la pedagogía crítica. Pero la pedagogía crítica pensada como una situación en la cual todos nosotros nos vamos acompañando en nuestra propia vida y todos nosotros vamos aprendiendo. Y él nos va a hablar justamente de la pedagogía de la liberación, o sea, la pedagogía crítica como una pedagogía de la liberación, y la educación, que ya la dijimos con Fede, es educación libertaria, esa educación que nos va a permitir ser nosotros quienes queremos ser. Bueno, después de esto podríamos decir que al decir que nadie nos educa, todos nos educamos entre nosotros, diríamos que hay una coeducación, somos copartícipes de esa educación, y con estas cuestiones más aterrizadas que decía el doctor Robles, vemos cómo cuando nosotros pensamos una alternativa, no es nada más pensar en el momento frente al aula, sino de cómo llegamos al aula, con qué pensamientos, con qué ideas, con qué todo esto, y si estamos realmente en una actitud de apertura al conocimiento y al saber. Si nos atrevemos a decir, no sé. Y el no sé no es motivo de ignorancia, es motivo de un reto para seguir indagando, para seguir investigando. Entonces diríamos, la pedagogía crítica es el vínculo con la pedagogía de la esperanza, que es también un planteamiento freudiano, no freudiano, Freire, donde podemos ver que esta pedagogía es educación, es democracia, es un cambio político, porque recordemos que la educación tiene, así como la espada, dos filos, uno para ser reproductora y otro para ser liberadora. ¿De cuál de los dos queremos ser? De los que sigan, como dice un autor en un libro en su preámbulo, que se llama La reproducción, que dice, el capitán Jonathan tiene un pelícano. Ese pelícano todas las mañanas pone un huevo. De ese huevo nace un pelícano exactamente igual al primer pelícano. El segundo pelícano pone un huevo exactamente igual que el primer pelícano. Y de ese segundo huevo del segundo pelícano sale un tercer pelícano exactamente igual. Y así podríamos seguirnos en la reproducción, si no es que llega alguien y que hace una torta con ese huevo, ¿no? ¿Vamos a seguir así en la educación o queremos realmente hacer un cambio? Entonces, esta invitación que me hacen, la cual agradezco mucho nuevamente, tendremos que pensarla como la posibilidad de llevar la pedagogía a la didáctica en Derecho y en Filosofía como una triada, decía, de estos tres elementos, que es una disciplina humanística, científica, teórica, técnica, que nos permite ver la educación como esa actividad por medio y a través de la cual se da una formación integral del hombre, con una concepción de ser, de haber, de aprender y más aún de cooperar con el otro. Ya no estamos en época de decir mío, 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 si no nos construimos con el otro. Hay que deconstruirnos y construirnos con el otro. Se trata así entonces de una posibilidad de analizar que el eje de la práctica pedagógica es la comprensión de la educación y de una totalidad en la cual participan otras disciplinas para su estudio y explicación, y que la pedagogía es justamente la que ostenta este estudio propio. De ahí se desprenden tres preguntitas. ¿Cuál es la naturaleza de lo cognoscible?
¿O cuál es la naturaleza de la realidad? Esa sería la pregunta ontológica. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, en este caso el docente, el alumno, y lo cognoscible, en este caso el objeto de estudio? Y esta es la pregunta epistemológica. ¿Desde dónde me acerco a este objeto de estudio? ¿Lo veo como un objeto con el cual puedo interactuar? ¿O lo veo como un objeto que me dice qué debo hacer? ¿O yo le digo al objeto qué? La pregunta epistemológica les decía. Y el tercero, ¿cómo debería el docente proceder en la búsqueda del conocimiento? Esta es la pregunta metodológica. Si nos damos cuenta, los tres están íntimamente interrelacionadas y nos llevarían a la posibilidad de un cambio. Hasta aquí, bueno, todavía sigue muchísimo, pero lo voy a dejar ahí. Les he presentado un poco cómo es esto de la práctica, que puede ser formadora, crítica, reflexiva, o bien que puede ser justa y con una postura crítica. Pero antes, les quiero decir algo, no lo encuentro ahorita, ya. Me voy a permitir incluso, lo que les decía, compartir la experiencia con ustedes, construida con este grupo que, si bien formó el doctor Oscar Correas, como ya se lo dije antes, que ha sido una práctica eminentemente interdisciplinaria desde la pedagogía. Les diría, en el grupo que tenemos ahorita estamos historiadores, sociólogos, psicólogos, pedagogos, filósofos, y por ahí me está faltando uno, abogados. Y los abogados, estaban faltando los abogados, gracias Jorge, en la cual justamente hemos ido construyendo, con esta actitud humanista y ética, un reto ante lo ontológico y lo epistemológico, sesgado, atravesado, siempre sesgado quiere decir atravesado por lo metodológico. Y sí quiero decirles que el doctor Correas, aunque parezca que soy su fan, ¿no? Lo respeto mucho académicamente, realmente es un hombre que habla de democracia y que lleva en la práctica la democracia. Es un hombre que habla de la crítica jurídica y lleva en la práctica la crítica jurídica. Y bueno, esto también ha costado mucho trabajo, pero bueno. Entonces, con esto termino. La formación de cuadros, la formación de los nuevos abogados, que ha formado profesionales, es muy importante verlo desde una crítica y una postura reflexiva, donde nos permita el intercambio desde diferentes sedes con investigadores de diferentes latitudes, tanto nacionales como latinoamericanas del Caribe, que lo hemos logrado hacer a través tanto de la conferencia de crítica jurídica como el trabajo. El año pasado tuvimos aquí a maestros de Buenos Aires, de La Plata, justamente en este proyecto. Les diría yo, la invitación y el reto a hacer un ejercicio didáctico, pedagógico, crítico, reflexivo, está frente a ustedes. Y en cada uno de ustedes y de nosotros está tomar la decisión que consideren adecuada. Continuar con el gatopardismo para que todo siga igual, o realmente posibilitar un cambio a partir de una práctica potencializadora y liberadora. Muchas gracias.